Nuevamente buenos días a ustedes, a quienes están en casa. Como decía, hoy no es el día independiente, sino del Espíritu Santo, por eso estamos de rojo. La venida del Espíritu Santo. Es sorprendente ver que en todas las iglesias, este fin de semana se llamaban vigilias, los jóvenes en especial, pidiendo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sigue siendo, como decía creo que Pablo VI, el gran desconocido, porque hablamos de él, pero nos resulta difícil identificarlo con cosas de nuestra vida. Porque en la Trinidad nos resulta fácil el Padre, porque Padre, bueno, lo asociamos a la paternidad. El Hijo, bueno, el Hijo, los hijos, el amigo. Pero el Espíritu Santo no sabemos qué, al menos para mí. Y no creo ser tan original. Y este año, digamos, el Espíritu Santo, el Paráclito quiere decir el que es llamado para estar a tu lado. También se lo llama el abogado de parte de Dios. ¿Por qué abogado? Bueno, porque uno de los grandes dolores que tenemos los seres humanos es sentirnos acusados, la culpa. La culpa nos ahoga, literal. Y el Espíritu viene como abogado según la ley de Dios, porque según la ley del mundo estamos perdidos. Según la ley de Dios hay una chance. Por eso este año a mí me llama la atención pensar que Dios Padre se decide a hablar, a crear el mundo, y lo hace a través, cuando habla, lo hace a través de la palabra. Y la palabra es Jesús. El Padre habla, la palabra es Jesús, el Hijo, y el Espíritu Santo en esta circunstancia y en este año para mí, lo siento como es que es aquel que nos ayuda a interpretar esa palabra. Porque uno de los grandes conflictos que tenemos en nuestra vida humana, no solo la vida de fe, la interpretación, por ahí la división entre los cristianos por la libre interpretación, el protestantismo y el catolicismo, pero no solo en lo religioso, en nuestra vida. No sabemos interpretar las cosas. Y a veces al sufrimiento que implica lo que nos sucede o lo que nos dicen, lo potenciamos ese sufrimiento por lo que interpretamos a través de él. Voy a decir una frase simple, tal vez no es nuestro caso, pero esa frase, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Qué hice para? Y a veces en nuestras vidas la gran dificultad para vivir tranquilos es aprender a interpretar. Nos pasa en todos los ámbitos, en la relación del hombre y la mujer. La mujer tiene su manera de decir las cosas y de interpretar. Y a veces espera que el hombre lo interprete como mujer y el hombre lo va a interpretar como hombre. Y a veces empiezan los desentendidos. ¿No te diste cuenta lo que te quise decir? Y el hombre dice, decímelo clarito lo que me querés decir. ¿Sí o no? Y eso trae problemas en la relación de pareja, de matrimonio. Trae problemas entre la relación con los hijos. Esa frase, ¿qué me quisiste decir? Y entonces el Espíritu aparece como el que nos ayuda a interpretar. Por eso a mí me gusta pensar cuando hoy leemos este año el Evangelio de Juan, que no aparece el Pentecostés tradicional que conocemos, lo escuchábamos en la primera lectura de los Hechos, porque cada año elegimos un Evangelio. Pero aparece como aquel que le cambia el estado de ánimo a los discípulos. Porque de cobardes que estaban encerrados por temor, de golpe se abrieron las puertas y empezaron. Y entonces, la primera sensación que a mí me da es
que pudieron reconocer en su corazón que Jesús los había perdonado por no haberlo acompañado al momento de la cruz. Y se sintieron perdonados. Y cuando uno se siente perdonado, no solo de parte de Dios, perdonado uno mismo, porque a veces lo que nos cuesta es perdonarnos a nosotros mismos. Y entonces se llenan de entusiasmo, como cuando nos reconciliamos en las relaciones. Por eso necesitamos que el Espíritu nos asista para interpretar las cosas que nos pasan, las cosas que nos dicen, porque de alguna manera, si se me permite metafóricamente, el Espíritu Santo es el que nos pone nos subtitula la vida, porque a veces no entendemos si alguien no nos lo traduce. Por eso es lindo pensar que el Espíritu Santo habla las distintas lenguas. Yo hoy al Espíritu Santo le pedía poder hablar no en los idiomas que conocemos, poder hablar el idioma de tu corazón, porque cada uno de nosotros tiene un propio idioma y una propia manera de interpretar, por la vida que tenemos, por lo que nos han dicho, por lo que hemos vivido. Y entonces yo le pido esa gracia, poder interpretar, o sea, poder hablar tu idioma. Por eso es el Espíritu Santo a los papás, pidámosle para poder hablar el idioma de nuestros hijos. Porque a veces, ciertamente, las generaciones pasan y no sabemos interpretar las cosas que viven nuestros hijos o la manera de hablar de nuestros hijos o sus reacciones. Porque hoy ya no se casan, no se juntan en pareja, no tienen hijos, es más fácil que tengan una mascota. Y nosotros no sabemos interpretar, porque tal vez la madurez llegue después, tal vez no se casen como nosotros que nos casábamos a los 18, 19, 20 años. Seguramente se casen y lo vemos después de los 30 y pico, los 40. Entonces, no quiero hacer un análisis sociológico, necesitamos que el Espíritu nos ayude a interpretar. Interpretar desde la verdad, no desde lo que a nosotros nos parece. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo, porque es como los papás. Yo voy a cometer una herejía, iré al infierno, pero ustedes van a rezar por mí, o al purgatorio, vamos. El Espíritu Santo es casi como una mamá, que a pesar de que todos somos hijos de un papá y de una mamá, todos hasta nos parecemos, a mí me pasa eso con mis hermanos, pero una mamá sabe la particularidad de cada uno, sabe que tiene un don y un talento especial. Por eso el Espíritu Santo trae también los dones y carismas, que a veces necesitamos en nuestra iglesia que se despierten esos dones y carismas de las primeras comunidades cristianas, hasta el don de sanación. Por eso el Espíritu Santo es, de alguna manera, pasa como en la casa, cuando se muere papá y bueno, nos juntamos con mamá, vamos los domingos para acompañar a mamá. Y resulta que la queremos acompañar a mamá y es mamá quien nos acompaña a nosotros, quien nos ayuda a reconocer. Por eso sigo cometiendo herejías, pero porque lo único que tengo es la vida humana para hablar de las realidades espirituales. Sabrán perdonarme, pero es lo único que yo tengo para entender a Dios. Pidamos entonces al Espíritu Santo que nos ayude a interpretar, a hacer silencio y tratar de entender qué me quiso decir. ¿Qué me quiso decir Jesús cuando dijo, poné la otra mejilla? ¿Qué me quiso decir Jesús cuando dijo, tenés que perdonar a todos? ¿Cuántas veces qué me quiso decir? No apresurarnos y dejar que el Espíritu nos enseñe. Habrá más cosas para decir. Espero hablar tu idioma, el tuyo, el idioma del Espíritu.
porque eso es lo que deseo, tal vez como papá, poder hablar el idioma de mi hija para poder entenderla, y lógicamente como sacerdote poder hablar el idioma de quienes están acá, y que el Espíritu nos sane, el Espíritu Santo sane las heridas y nos ayuda a interpretar lo que nos pasó en la vida. No podemos cambiar lo que nos pasó, no podemos cambiar lo que hicimos, no podemos cambiar lo que nos hicieron, pero el Espíritu nos dice, sé que te pasó esto, y el tema es